Hola, yo soy Pilar Brescia y el objeto que me acompaña el Teatro Marzano es mi casa, es mi casa profesional, es donde me formé teatralmente, donde crecí como actriz, y había un director que para mí es muy importante, que es Osvaldo Catone. Catone es una persona muy importante en mi vida, no solo profesional, sino también como persona. Él ha sido un ejemplo para mí de qué significa amar tu profesión, dedicarte honestamente a tu profesión. He admirado siempre su generosidad, su pasión, ¿no? Él era de las personas que estaba estrenando una obra, disfrutando el estreno, disfrutando las funciones, pero a los 15, 20 días te estaba hablando del proyecto siguiente y que cuándo estrenarían y quiénes iban a trabajar. Ha sido una persona importante para mí y importante para el país. Ya estamos aquí con la gran Pilar Brescia. Pilar, gracias por estar con nosotros en Miradas. Para nosotros, como siempre digo, es un aprendizaje bárbaro cuando tenemos a un personaje como tú, ¿no? Que siempre está metido en este imaginario popular. ¿Cómo estás, Pilar? Bueno, son años, ¿no? Entonces hemos crecido algunas generaciones, yo diría por lo menos 2 con seguridad, una tercera que por ahí me recuerda y ya a partir de la 4ª, 5ª. ¿Y es raro eso? O sea, que la gente te sienta tan cercana, tan íntima, tan personal. Tú no conoces a todos, pero la gente te ve y es como, hola Pilar, ¿no? Sí. Tú has estado en mi casa todos los días, ¿no? Sí. No es raro para mí porque con eso crecí. O sea, yo empecé en la televisión y justamente en este canal y tenía 9 años. Entonces era natural que la gente te saludara en la calle por tu nombre. Y no sé, no existía lo que existe ahora de ser una figura pública. Eras parte simplemente de la familia a través de una cajita que era un televisor, ¿no? Ajá. Entonces, no existían esos gritos y ese perseguirte por un autógrafo. Era como cotidiano, como natural, encontrarte en el cine y que dijeran, ah, mira, ahí está Pilar, hola, hola, ¿no? Y así como hay esta naturalidad que vemos de que nos perteneces un poco a todos, también hay una vinculación muy cercana con Osvaldo Catone, con el Teatro Marzano, y ahora nos contabas un poco cuando te preguntábamos sobre qué objeto podría definir tu vida. Mirando ahora, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te dio Osvaldo y el teatro en sí, como espacio, como infraestructura, con el olor, con lo que se siente en el Marzano? Mira, yo he tenido suerte porque la primera vez que estudio teatro, yo tenía 14 años y entro al Club de Teatro de Lima con Reinaldo D'Amore y con Arturo Valero. Y lo primero que piso es un escenario. O sea, yo no estudié en un local teatro, yo estudié en un teatro. Entonces, hay una gran diferencia. Así es. No era un cemento, era un escenario con las tablas, con las butacas, con la oscuridad de un teatro. Igual tenían con sus silencios. Con sus silencios, además era un sótano, con fotos.
de gente que ya era importante en esa época, con el prestigio de D'Amore, toda la gente que había pasado por ahí, ¿no? Entonces era mágico sentarte en una butaca y ver a tus compañeros hacer lo que decían los profesores que había que hacer. Era mágico empezar a descubrir cómo funciona la memoria, cómo formas un personaje, de las cosas que te tienes que empezar a acordar. Bueno, yo lo disfrutaba a mil. Hice una obra de teatro con ellos y de pronto llaman a la casa. Felizmente tenía teléfono, porque en esa época no había ni celular y la mayoría de gente no tenía teléfono. Era dificilísimo. Fijo no había, claro, yo tenía. Salían avisos en el comercio, ¿no? Se vende línea. Se vende línea. Entonces, me llaman por teléfono y me dicen que se va a hacer una obra de teatro, que están buscando actrices de mi perfil y que si podía presentarme tal día en el Teatro Mariátegui para tener una entrevista con Osvaldo Catone. Entonces yo dije, no puede ser, ¿no? Y yo tenía examen en la Universidad de Lima. Ajá. Y estaba tan nerviosa, bueno, di el examen como pude y no tenías, claro, yo tenía 18 años, ese concepto de que hay que ir súper arreglada, ¿no? Me fui con mis jeans, como ibas a la universidad, y llegué al teatro, eran más o menos las 5:30, 6 de la tarde, y ahí estaba Osvaldo en la oficina, atendiendo por teléfono. ¿Y cómo era, o sea, esta primera impresión que te dio? Bueno, un hombre alto, con unos ojos preciosos, con su pelo ensortijado, con una vitalidad, con este acento que tienen los argentinos. Y yo, claro, mis pensamientos eran, ¿cuánta gente vendrá para hacer lo mismo que yo, no? Entonces, cuando colgó, me preguntó qué había hecho, me preguntó si cantaba y me quedé helada y le dije, no canto. Ya me hizo varias preguntas y me dijo, bueno, cualquier cosa te llamamos, pero me fui segura de que no me iban a llamar, pero igual me fui feliz de haberlo conocido. Lo había visto en Nino, en Me llaman Gorrión, ¿no? O sea, él había decidido quedarse en el Perú. Y como a las 2 semanas me llamaron y me dijeron que iba a ser el papel de la hija mayor de la familia Trapp, que esa es la obra que me habían dicho, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, entrar al Teatro Marzano, que se reabría efectivamente ese olor aguardado a tablas, a butacas, imborrable, ¿no? Me imagino que los católicos es ese olor que sentirán al entrar a las iglesias. O sea, hay olores característicos, porque el olor está muy relacionado a la memoria, ¿no? Totalmente. Un olor te remite a, y es lo que ciertos lugares hacen, Totalmente. ¿no? Como el Marzano. Como el Marzano. Que te remite no solamente al recuerdo, sino al propio Osvaldo, sí. ¿No? Y entonces yo tengo una formación y una práctica de cómo es lo ideal para trabajar en una obra de teatro. Después, claro, he hecho otras obras de teatro con otros directores, muy pocas, pero te toca ensayar en el hall de un edificio o en el área social que tiene el edificio y que alguien te presta por 3 días, o en la sala de la casa de algún actor que ofrece, y pisas el escenario con suerte 2 días antes, si no es el mismo día. Entonces, la vida del actor es dura, es tensa, ¿no? Es de mucha ansiedad, tienes que echar mano de muchas experiencias para salir adelante.
y yo he tenido una vida regalada como actriz, ¿no? Con camerinos, con un trato. Pero me encanta que nos hables de este espacio que no podemos nunca perderlo. Quiero invitarte a ver algo, ¿sí? Vamos Sí. a verlo, adelante. Para mí Pilar es disciplina, es tenacidad, es muy valiente. Pilar para mí es una gran actriz, una de las mejores actrices que conozco. Es una de las primeras actrices de Osvaldo. Fue su hija en muchas obras, después fue su esposa en muchas obras, fue su pareja. Osvaldo decía, dentro de poco va a ser mi abuela. Pilar empezó en el Marzano cuando tenía, ella dice, creo que 18 años, y empezó en el Marzano con la primera obra que hizo Osvaldo musical acá, inaugurándolo, que es Aleluya, Aleluya. Y ella ha ido creciendo, obviamente, no solamente de edad, sino de experiencia, ¿no? Para mí sobre todo es un símbolo de tenacidad. Osvaldo era su maestro. Con Osvaldo realmente debutó, era una chica, era una adolescente, y debutó en el teatro profesionalmente. Y Osvaldo le enseñó todo lo que obviamente ella pudo absorber. Osvaldo le enseñó la disciplina, la puntualidad, el compromiso con el teatro es sagrado, y lo mismo Pilar es muy de la escuela de Catone, ¿no? Para mí Osvaldo ha sido su maestro, ha sido su gran amigo, ha sido como un padre para ella. Yo he trabajado con Pilar, la conozco a Pilar mucho por el teatro. Ella normalmente es muy positiva mentalmente para las cosas que hace. Ella medita mucho, ella suele meditar antes de estar de su camerino, se prepara de esa forma, ¿no? Prepara su mente, descansa, medita, repasa su letra. Eso es como una cábala para ella. Me parece que es muy importante en la historia del teatro Marzano. Todo trabajo que ha hecho, lo ha hecho bien y se ha visto su crecimiento, ¿no? Artístico, su crecimiento personal. Ha hecho el primer musical que se hizo y varios otros más, pero el Marzano es parte de ella, ¿no? Y ella también de acá. Sí, bueno, Maki es también totalmente formada por Osvaldo, ¿no? Por supuesto que hay una base de estudios igual, pero lo que cuenta, si tienes la formación, es la práctica, ¿no? Porque una mala práctica deforma cualquier formación que puedas haber tenido. ¿Y qué es lo que más has aprendido del teatro que te ha servido para ti como movimiento de vida, ¿no? Como hacer? Mire, en el teatro, por ejemplo, no existe que tú llames y digas, me he resfriado o mira, estoy con fiebre, ¿no? Yo incluso algún domingo que no he podido, alguien que cuide a una o a dos de mis hijas, me las he llevado al teatro. Y en el teatro te las reciben porque saben que la función de todas maneras la tienes que hacer. Entonces, cuando alguien llama y dice, me enfermé o no puedo, eso no existe. Y te digo que uno lo podría entender, bueno, vas con fiebre, pero yo he visto gente que se le ha muerto un familiar cercano y ha hecho función, ¿no? Leonardo Torres, por ejemplo, cuando murió Lola, estábamos haciendo los chismes de las mujeres y Osvaldo le dijo, suspendemos la función, y Leonardo dijo no. Entonces, claro, eso te admira, es como un soldado en la guerra, no puede decir, estoy triste o me duele algo, hay que guerrear, ¿no? Eso es lo que yo admiro de la formación, y eso, claro, lo usas para cualquier cosa que necesites hacer. Porque la vida necesita mucho de esa actitud. Totalmente, ¿No? totalmente. Esta obra teatral real es compleja y a veces hay comedia, drama, y no sabes en qué momento cambian las cosas. Y este retorno al Marzano fue muy pensado, vamos para adelante, ¿cómo lo manejaste?
Para el teatro siempre llama Maki, no llamaba Osvaldo, ¿no? Entonces, no sé, de repente estaba preparando mis frijoles en la cocina, sonaba el teléfono fijo o el celular y Maki, ¿no? Que dice, Brescia, hemos hablado y Osvaldo ha pensado, no sé, reponer Brujas de tal fecha a tal fecha. La hacemos, ¿no? Ajá. Entonces, la voz de Maki sigue estando. Entonces, llamó después de la pandemia. Iba a haber como un homenaje a Osvaldo, esta nueva apertura del teatro totalmente remozado, con alfombras, con todo pintado, los camerinos, realmente lo que merece Osvaldo, ¿no? Pero claro, si te has criado diciendo la función tiene que seguir, ¿cómo vas a decir, no, porque qué pena, Osvaldo? No, o sea, es justamente lo que uno ha aprendido, ¿no? Así que se hizo ese homenaje a Osvaldo, que lo hicimos Regina, Ivonne y yo, que fue muy lindo, que lo organizó Maki, con muchos invitados, con pedazos de obras significativas. Cada una leyó, dijo algo importante sobre Osvaldo, y unos meses después estábamos ensayando Brujas, que fue un exitazo, porque ese público es el público de Osvaldo. O sea, fue esa temporada de 500 personas diarias, de miércoles a domingo, durante 6 meses. Ese fue el agradecimiento al teatro de Catone, ¿no? ¿Y cómo se sintió volver al teatro sin Catone? Aunque está Catone siempre, ¿no? Porque uno siente esa fuerza de él cuando va al Marzano, pero físicamente ya no estaba. Sí, es un vacío. Es un vacío porque también tenemos, como decíamos, no solo la memoria del olfato, sino la memoria auditiva. Entonces, hay momentos en que escucho que alguien baja escaleras muy fuerte y te trae el recuerdo de que es Osvaldo, porque bajaba como un caballo las escaleras, pom, 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 ¿no? O cuando escuchas que dan primera, él era el primero en estar ahí. ¿Dónde se ponía cuando había un estreno? Arriba. Arriba. Sí. ¿Y iba antes al camerino, les decía algo, las dejaba? No, conversaba, estaba revisando cosas, porque las obras se estrenaban perfectamente listas, ¿no? No es que Vamos avanzando en el llegara camino. con las justas. Y en el estreno arriba. Sí. Y cuando terminaba, también lo escuchabas bajar así como un caballo, tron, 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 y esperabas, ¿no? Y su felicidad cuando él sentía que la obra era un éxito, él era como un chiquito contento en su santo. Él era el más emocionado, el más... O sea, nunca Osvaldo tuvo esta cosa del éxito, de yo ya sé, soy yo el que... No, era el más entusiasmado. Me acuerdo mucho en Brujas, cuando se repuso Monólogos de la Vagina, en Vivir es formidable, era un nene saltando, él y Carlos Gasols, del éxito, de la respuesta del público. Era su pasión, su modo de Sí. vivir. Permíteme hacer una pausa y regresamos con la mirada de Pilar Brescia. Ya volvemos. Sí, Osvaldo. Estamos de regreso con la mirada de Pilar Brescia. Pilar, yo te preguntaba sobre las enseñanzas del teatro y a ti te tocaron momentos muy duros, personales, donde
no sé si te diste cuenta, pero nos diste una lección a todos. O sea, claro, tú vivías tu propia tragedia y tus propios problemas, pero yo creo que nos enseñaste que la vida hay que enfrentarla y con valentía. No sé si eres consciente de eso. Bueno, volvemos un poco a la formación, pienso yo, igual del teatro, ¿no es cierto? O sea, la vida es como es y eres tú quien juzga cómo es la vida. Entonces, claro, si la juzgas como una tragedia, la vas a vivir como una tragedia. Si la juzgas como una injusticia, la vives como una injusticia. Yo la sentí como una injusticia, pero pude separar que era una injusticia para la vida política de mi esposo. Y tratamos, él y yo, de preservar y conservar emocionalmente a mis hijos, y la verdad, en algún momento sale, y como fue, que fue saliendo, ¿no? Pero se vive el día a día con la seguridad de la verdad y desde tu honestidad. Entonces hay una coherencia interna entre cómo has vivido, cómo ven los demás que has vivido, y al final tiene que quedar el terreno limpio de lo que es. Cuando el polvo de mentiras, de invenciones, de política bajó y tomó su nivel, la cosa quedó aclarada. Entonces, si no te revuelves en el odio, en echar las culpas, sino simplemente pasar el momento, se pasa bien. Además, estaba haciendo teatro, la gente que nos conoce nos apoyó permanentemente, surgió un negocio que nunca pensé hacer, fue un éxito. Fue un éxito, de verdad. O sea, el negocio de los panetones. Mira, si a mí me hubiera gustado los negocios, ese era, pero no me gustan los negocios. ¿Cuánto tiempo duró? 7 años, durante 7 Navidades, desde octubre, con mis hijos, preparábamos la venta de los panetones. La primera vez calculó la persona que me dio la idea de hacer los panetones. Yo le pregunté, le dije, ¿cuánto crees que se pueda vender? Porque había que hacer números. Y me dijo, bueno, podrías vender 2.000 panetones. Y a mí me pareció imposible. Bueno, esa Navidad vendí 11.000. 11.000, esa Navidad. Y después ya para las otras Navidades me fui organizando mejor, fui entendiendo mejor. Lo que me encantaba eran las ferias. Entonces me iba a algunas ferias, una feria en Salaberry preciosa, porque venía gente de provincias, venían mujeres ayacuchanas, cusqueñas, nos hicimos muy amigas. Y claro, si yo quisiera hacer una comparación de por qué yo trabajaba ahí y por qué ellas tenían que venir ahí, yo venía de mi casa en Miraflores, había tenido que alquilar porque la casa que estaba pagando se perdió, pero tenía auto, llenaba mi camioneta con los panetones, llegaba a Salaberry, bajaba mis cajas, me ayudaban, armaba todo, pero a las 10 de la noche me iba a mi casa, molida, pero me iba a mi casa, con plata, molida, pero me iba a mi casa. Estas mujeres armaban colchones, ponchos, y dormían debajo de sus mesas. Entonces, ¿de qué te puedes quejar? Tienes negocio, estás saliendo adelante. Sí, yo creo que trajo más cosas buenas que la parte esta difícil, injusta, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se mantiene a la familia? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿El amor? ¿La comunicación?
Porque una también pasa momentos difíciles y a veces quiere salir corriendo y dices, no puedo, soy la mamá, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿No? O sí. sea, una vez quiere Llamas a tu mamá, mamá. te dije. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguien de apoyo? No sé, tu mamá, alguien que te daba una palabra que te fortalecía. Mira, toda la familia, todos los amigos y esa gente que empezamos hablando, con la que te habían visto crecer a través de la televisión y a través del teatro, ¿no? Hay gente que creyó lo que se dijo y hay gente que investigó y que la cosa se fue aclarando. Pero la verdad es la clave. O sea, cuando tú hablas con la verdad, no entras en contradicciones, no puedes odiar a nadie porque la verdad es una, no hay varias verdades. No, ¿no? una. Y creo que la parte emocional es lo más importante. ¿Y tuviste miedo en algún momento? Lo que a mí me preocupaba era no saber cuánto tiempo iba a durar. Y a veces yo le decía a Polo, del 1 al 10, ¿dónde crees que estamos del camino, no? Y él me decía en 3, en 4, o sea, 10 era ya el final. Pero sí hubieron momentos terribles, ¿no? La prensa desinformada y desinformó además, ¿no? Pero todo eso se fue aclarando, hay periodistas que llamaron, que se disculparon y se fue aclarando la cosa. Pero en el viaje, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, que mis hijos hasta ahora te pueden decir cuando salimos o los invitamos a comer, dicen, estamos en economía de guerra. Eso implica que pueden pedir lo que les guste, pero cuando salíamos y decíamos economía de guerra había que pedir lo más barato, ¿no? Pero salíamos. Y además creo que la manera en que se lo planteaban era positiva para que también pudieran enfrentar la vida luego, ¿no? Pero la vida es así. Sí, claro, de todo. La vida es así, claro. Tienes épocas que te va muy bien económicamente, qué rico, disfrútalo, ¿no? Pero cuando no hay, también hay cosas para disfrutar. No lo miramos, ¿no? No nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en lo simple. Por eso la parte emocional es fundamental y para que la emocionalidad esté sostenida tiene que estar amoblado el cerebro. Y el reencuentro, cuando pasó todo y estaban juntos y se reencontraron. Es que hubieron varias etapas, ¿no? Primero fueron 8 o 10 meses de cárcel, donde no se le vio para nada a Polo. Después fue un año de arresto domiciliario, que a veces había días que era para ahorcarlo, porque claro, imagínate, todo el día, todos los días, a pesar de que Polo se creaba sus rutinas, escribía, se levantaba en horario y todo, ¿no? Después vino una sentencia por 6 años, donde nuevamente entra a San Jorge, y ahí vinieron las apelaciones, tal. Regresó a la casa, ya todo perfecto, y otra vez dicen que no, que tiene que... Entré en clandestinidad y ahí sí fue terrible, ¿no? Porque yo había visto en las noticias cuando fulano había entrado en clandestinidad y yo decía, ¿cómo será? Es terrible porque no sabe, ni tú sabes dónde está, no sabes quién lo está ayudando. Es terrible, esa parte fue terrible. Pero después también, ¿no? se resolvió. En esa parte, por ejemplo, hay amigos abogados extraordinarios, ¿no? Que no cobraron absolutamente nada. Entonces, eso ahora es la riqueza de... Entonces, claro, cuando me dicen la economía está dura, me da risa, ¿no? Claro, ¿de qué estamos hablando? Sí, no me había dado cuenta. Y mira que en esos años yo
el 2003 decidí estudiar una carrera completamente distinta. Me hice consejera en adicciones durante 3 años. ¿Cómo lo descubriste? Por un aviso en el comercio. Pero tú ya estabas buscando algo. No, nada. Nada, ok. Nada, no estaba buscando nada. ¿De qué año hablamos? Tenía los panetones. Oh, ok. Claro, tenía los panetones que nos sostenía y tenía trabajo en el teatro, me llamaban para alguna publicidad, ¿no? En estas revistas que sacaba el comercio de vez en cuando, como de carreras, de universidades, de vocacionales, eso. Entonces, en Tommy, me acuerdo, estaba sentada en la peluquería revisando cómo estará el mundo para estudiar. Mi hija todavía estaba en el colegio, ¿no? La mayor ya iba a terminar. Y me pongo a revisar y había un avisito que decía: nueva carrera técnica, 3 años, consejería en adicciones, requisito haber terminado el colegio. Y dije, qué interesante. Escucha, pero no cualquiera dice qué interesante. Me pareció interesante porque yo tenía mis hijos adolescentes, el tema de las drogas, y decía en dónde se podía trabajar, en municipalidades, todo. Y yo dije, ya tengo 46 años, ya no va a haber tanto trabajo. Y llamé, empecé a llamar, averigüé. Y ya la economía estaba en guerra, ¿no? Era 2003, todavía problemas con Polo, había que dar un examen. Le conté a un amigo y mi amigo me dijo, flaquita, yo me comprometo a que te pago lo que tú necesites, la gasolina, porque encima era en Ñaña, lo que tú necesites, hazlo, ¿no? Y me lo pensé, bueno, dije, voy a dar el examen. Di el examen, ingresé, y en el examen me encuentro con Iván Romero, un amigo actor, que vivía al frente de mi casa. Y yo dije, esto tiene que ser un mensaje. Claro. Ya tengo con quién ir, con quién volver, con quién estudiar. Y dije, ya. Y entonces durante 3 años, todos los jueves y todos los viernes, me iba hasta Ñaña con Bueno, vamos a hacer un corte porque está muy interesante esto. Y regresamos con esta faceta. ¿Qué ha pasado con Pilar Brescia? Se lo voy a contar. Esta es la mirada de nuestra queridísima Pilar Brescia. Ya volvemos. Todos sí nos Regresamos con la mirada de Pilar Brescia y nos hemos quedado todos así. Bueno, entonces estudié. empiezas a estudiar. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué cursos eran? ¿Por dónde iban? Mira, se me abrió un mundo porque quien dirigía esto era el doctor Rafael Saavedra, una eminencia internacional. La doctora Victoria Ángeles, el doctor Alfredo Saavedra, que ahorita está de director del Noguchi. Además, estudiábamos en el Centro de Rehabilitación de Ñaña, donde habían 72 camas con internos, con problemas de drogas. La verdad que empecé a entender cómo funcionan las neuronas, cómo está conectada la emoción con el pensamiento, cuáles son las emociones primarias como la ira, cólera, miedo, ansiedad, depresión. Bueno, se abrió un mundo que me lo empecé a aplicar, ¿no? Un mundo de dónde vienen las emociones negativas, por qué queremos salir de esto, quiénes pueden heredar una enfermedad, cómo se desarrollan las adicciones. Y yo lo estudiaba y tuve suerte porque casi todos los que estudiaban ahí
venían de centros de rehabilitación, directores o gente que estaba trabajando. Entonces me hice especialmente muy amiga de Pedro Cáceda, que manejaba un centro, Fuente de Agua Viva, y de Edward Tennyson, que nos hemos quedado como muy, muy amigos, y ya a través de ellos he podido hacer prácticas en los centros de rehabilitación. Formo parte de la Federación de Comunidades Terapéuticas Latinoamericanas. O sea, esa es mi otra vida. Sí, sí, que todo el mundo la está descubriendo ahora. Y en el tema de las adicciones, ¿cuál es el factor común? O sea, ¿quién se puede quedar enganchado en una adicción y por qué? ¿Tiene que ver con la crianza, con la genética, con la niñez? ¿Con qué? La genética y el medio ambiente. La genética y el medio ambiente. Puede estar en tu genética y el medio ambiente no desarrollarla hasta que tienes 50 años. Y a los 50 años, no sé, pierdes un hijo y empiezas a tomar y ¡pua! Se destapa, ¿no? ¿Y por qué somos tan duros con las adicciones? ¿Por qué es como, ay, qué barbaridad, no quiere cambiar, qué mala? Y no lo vemos como un problema de salud. Porque no la entendemos. Porque creemos que depende de cada persona. Y de alguna manera sí. Va a depender. Pero la misma droga, la misma sustancia te hace inconsciente. Entonces no es que manipules, es que no lo ves, es que no te das cuenta, ¿no? Y también va a depender de qué sustancias, de qué cronicidad, de qué problemas tengas alrededor, ¿no? ¿Y cuáles son esas etapas para empezar el cambio? O sea, tú como especialista, me imagino que hay muchos temperamentos, muchas historias, y no puedes utilizar el mismo método con todos. Así es. Porque el cerebro y la historia de vida es distinta. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué es el primer paso que necesita Pilar, la especialista, para transformar a alguien? Conversar con la persona si viene a pedir ayuda sola, que es más raro. Generalmente es la familia la que te pide ayuda. Entonces, escucho a la familia y después escucho al paciente. ¿Y siempre ¿no? es tan trágica la llegada o no? Si eso que lo llevan, que llaman por teléfono porque ya no pueden con el familiar, vienen y va contra su voluntad y la abstinencia y luego sufre y luego entiende. ¿Es así siempre en tu experiencia? A veces al familiar le parece que la cosa es gravísima. También va a depender de si tu preocupación es por tu hermano o es por tu hijo. Ya te imaginas que por tu hijo es desesperado, ¿no? Pero el no conocimiento hace que tomemos actitudes equivocadas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como creer que te están manipulando. Entonces empiezas un maltrato a la persona, como si dijeras, tienes cáncer porque te da la gana, no me vengas con que... Estás enfermo y te sientes mal. Así es, así es. Así tratamos a la gente con adicciones. Con adicciones. Sí, sí. Y en tu caso, ¿ha habido una evolución de las adicciones? O sea, ¿ha cambiado? Es terrible lo que está pasando ahora. El fentanilo, por ejemplo, es una droga que están la consumiendo. De los zombies. Sí. Y que está... O sea, cuando tú empezaste, por ejemplo... Era básicamente alcohol, cocaína y marihuana. Y en ese año 2003 ya se perfilaba la adicción al juego, la ludopatía. Hoy día hay un estudio que acaba de salir que en el Perú hay un promedio de $54 al mes que gasta un ludópata. $54 al mes. Hay
1.2% de personas afectadas con ludopatía y no hay las instalaciones suficientes, necesarias para esto. Y hay una congresista pidiendo que se le quite los impuestos a las casas de apuestas. Ahora, hace poco me enteraba de una señora mayor y a los hijos grandes que ha entrado el tema de la ludopatía por la soledad. Una señora pero que cada vez va entrando más y los hijos dicen que se entretenga. Claro, Pero claro. ya está en deudas, ya le van a cobrar a los hijos y dice... Fíjate, esta persona probablemente estaba en su genética y la Es mayor. Claro, pero para que te ataque tiene que estar en la genética. O sea, pueden ir 100 personas a un casino y las 85 o 95 disfrutar, manejar su Un ratito plata. y se van. Así es. Dicen voy a gastar 20 soles y gastan eso. Y disfrutan. Pero hay un porcentaje que se va a quedar enganchada y va a desarrollar la enfermedad. Ahora, la historia de, bueno, es su plata, pero hay afección física, emocional y neuronal. Estas personas entran en estados de pánico, Hasta agresivos, ¿no? Claro, de pérdida de la realidad. Además, tu vida se empieza a reducir a ir a un sitio de estos porque ya no te interesan tus nietos, tus amigos, ¿Y el qué pasa teatro, con el cerebro? O cine. sea, estás en esta, no sé, en esta maquinita y por ahí ganas 10 soles y ¡ay! Se activa toda la Sí. dopamina, todo. La dopamina. Así es. Y quieres más dopamina. Y quieres más. Y la necesitas. Y los niños. Igual. Por eso es gravísimo el uso de celulares y de todos estos jueguitos, que además ya hay estudios que están hechos para que el niño esté en la mayor cantidad de tiempo. En los juegos lo que buscaban los empresarios era que tú jugaras el juego, que lo compraras, pero ahora no le interesa, lo bajas gratis, sino lo que tienes que ir comprando mientras juegas. Entonces al papá no le parece mal, dame 2 soles, 3 soles, porque van metiendo, es un mini casinito en tu casa, ¿no? Y los chicos no puedes dormir, además las horas que pasas con esta pantalla. No, hay niños que ya no quieren salir al parque ni ir a una actividad porque han programado un encuentro y tú dices, ¡ay, qué lindo! Sí. Y no te das cuenta que Sí. hay un tema muy grave, ¿no? Y muchas mamás dicen, pero ¿cuál es el límite? ¿Cómo lo manejo? Porque todos los chicos están en la tecnología y no lo puedo volver un analfabeto digital. ¿Cuál es la manera de limitarlo? Hay una edad, lo que se sabe hasta ahorita es que hay una edad y debe haber un horario. O sea, un mínimo para algún jueguito y para el estudio, para lo que se requiera para el estudio. Y después, nada. Ahora, es que a veces también es más fácil entregar el celular mientras yo hago mis cosas, ¿no? Totalmente. Como antes, enchufarlo 2, 3 horas en el televisor. Ujú. ¿Qué sientes tú cuando logras que un paciente salga adelante? Una maravilla. Sí. Sí. Como un hijo. Sí, cuando te escriben, cuando te mandan fotos. Sí. Es como un estreno. ¿Sí? Claro. Y justamente cuando porque después estudié acupuntura, porque yo veía que algunos pacientes se adictan a las pastillas que les dan los no especialistas en adicciones. Entonces yo decía, tiene que haber algo que sea realmente natural, reconociendo que hay personas que sí necesitan estar medicadas. Entonces una amiga me dijo, oye, pero estudia acupuntura. ¿Acupuntura? ¿Y dónde enseñan? Entonces me dijo, ¿y cuánto tiempo es? 3 años. Cuando yo estudié la consejería en adicciones, 3 años me pareció un montón de tiempo, pero
cuando lo estudié me pareció que 3 años pasan así. Ajá. 3 años, voy a averiguar. Y me metí a estudiar. Terminé estudiando 5 años, porque estudié 3 en la escuela Neijing y después 2 años hice práctica con un maestro y en su consulta y estudié 2 años más. Entonces la acupuntura era tan maravillosa, era otro mundo, y el profesor Leopoldo me decía, tú has pasado de hacer arte a sanarte. O sea, decía, la sanación también es un arte. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, son 2 cosas que me maravillan. Y finalmente, como decía Maki, yo hace muchos años que medito y la meditación es una de las cosas que ha transformado mi vida. Terminé estudiando para ser instructora de mindfulness. Entonces, hace un par de años que estoy poco a poco entrando a enseñar. Empecé enseñándole a mis pacientes para que aprendan a relajarse, a manejar su ansiedad, su irritabilidad. Bueno, todos somos así, ¿no? Con la boca abierta. Esa es nuestra querida Pilar Brescia. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos con su mirada. Todo así. Estamos de regreso con la mirada de Pilar Brescia. Prometo que tendremos un lado B, porque esta conversación tiene que seguir. Pero antes de irnos, yo quiero compartir contigo una mirada, porque hay muchísima gente que te quiere, que te estima, pero quiero compartir en especial esta. Vamos a verla. Pilar Brescia es una actriz absolutamente confiable. Es aplicada, es inteligente, se entrega absolutamente a su personaje, a su dolor, a todo, cada escena la hace con mucha pasión, con mucha intensidad. Es muy puntual, muy presente, se comunica mucho con nosotros, muy honesta en su trabajo y en la vida real también. Yo la conozco desde que éramos muy jóvenes, ella más joven todavía, y somos amigas desde ese entonces. Me siento muy orgullosa de ser su amiga. También tiene otra profesión, además de ser comunicadora, actriz. Ella es consejera en adicciones, ayuda a mucha gente a combatir esta enfermedad. Y yo lo sé por terceras personas porque ella es muy discreta para contarlo. Bueno, Pilar, te mando un abrazo, un beso, me encanta que te hagan este homenaje tan bonito. Lo mereces muchos más. Dios te ha bendecido con una linda familia, ahora eres abuelita de 2. Y bueno, muy prontito nos estamos viendo. Besos para ti. La bomboncita. Qué lindo. Y cerrando pues toda esta entrevista, si yo te muestro esto, Hansel y Gretel, ¿a dónde te lleva? Es la primera obra de teatro que vi. Sí. En el centro de Lima, en la Sala Alcedo, y me pareció extraordinario. Ya la televisión me parecía lindísimo, con Inés Ormazábal, el tío Johnny, todo eso me parecía mágico, ¿no? Pero cuando vi el teatro no podía creerlo. ¿Y qué le dirías a esa pequeñita que está ayudando a tanta gente ahora? Bueno, le diría al universo que me siga orientando. Pilar, te voy a pedir que nos dejes alguna frase aquí en nuestra pizarra. Sí, estaba que pensaba cuál frase. A ver, Hay una frase que la he leído, por supuesto. A ver, ¿qué nos dice? Los amigos multiplican tu felicidad.
y dividen tus angustias, qué hermoso. Los amigos multiplican tu felicidad y dividen tus angustias. Tu firma, Pilar querida. Ahora van a decir por qué firmo así. Yo empiezo con el apellido y todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera vez que me pidieron un autógrafo, yo tendría 10 años, 11 años, y así te llaman en el colegio. Claro, Brescia, Pilar. Entonces, dije, así será. Pilar, gracias por A habernos ti, regalado tu a historia. ti. Te admiramos y te ha sido un Gracias. pequeñísimo homenaje reconociendo tu gran aporte y sobre todo queríamos que la gente supiera lo que estás haciendo ahora y cómo uno puede trascender buscando dentro de sí, y eso es lo que estás haciendo. Gracias, querida Pilar. A ti, muchas gracias. Los espero en el Teatro Marzano. Ajá, Ahí así es. estoy, Monólogos de la Vagina, de miércoles a domingo a las 8 de la noche, pero el domingo nos podemos ver a las 7 más temprano. Un beso también para todo el gran equipo del Teatro Marzano, Gracias. que lidera Maki Arana. Y gracias por estar aquí. Te queremos mucho y te Gracias, admiramos. gracias. Ha sido la mirada de Pilar Brescia. Gracias.